Recording in progress. Recording in progress. Muy bien, recording in progress. Perfecto, vamos sumando. Yo. Bueno, alguien que ladró por ahí. Yo vine, miren, presente. Hola, profe, estamos acá. Ah, estamos. Bueno, ¿están todos con usted? ¿Estamos acá? ¿Quiere decir que están todos en el mismo lugar? No, cada uno en su casa. Estamos acá. ¿Qué sabe si están? Miren, ahí arriba dice, yo tengo, por ejemplo, bueno, Natalie está, ¿ve? Está. Y estuve a punto de decir, por ejemplo, ahí tengo a Natalie, que no sé si está, porque está por ejemplo, claro, o acá Nadia, que dice Nadia, no hay nada. Y hay Nadia, hay nadie, más que Nadia. Claro, Nadia, el femenino de nadie es. Muy bien. O sea, la única que está acá en realidad es Natalie. Los demás es como que no están. Bueno, yo, que acá estoy. Bueno, estamos hablando de los riñones. Y en eso que hablamos de los riñones, hablando sobre patología de los glomérulos, habíamos contado un poquito sobre patología glomerular, sobre cuáles eran los causales, y habíamos dicho que la patología glomerular podía dar como resultado lo que habíamos contado antes, que era la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica representa siempre, incluyendo para la patología glomerular, representa la expresión máxima de lesión, es decir, cuando las glomerulopatías, es decir, las enfermedades de los glomérulos, afectan más del 50% de los glomérulos, entonces se inicia un proceso, cuando se lesionan los glomérulos en más del 50% o alrededor del 50%, comienza un proceso irreversible de daño global del riñón, con lo que, nada, el final del asunto es que termina habiendo una insuficiencia renal, es decir, termina habiendo un proceso global de lesión. Pero bueno, decíamos, las glomerulopatías, entonces pueden conducir a insuficiencia renal, pueden conducir a síndromes nefróticos, pueden conducir a síndromes nefríticos, a renal crónica y aguda, ¿no es cierto? A síndromes, pueden conducir a síndromes nefróticos, nefríticos, insuficiencia renal aguda, crónica, pueden no causar ningún daño, es decir, pueden haber, como habíamos dicho, las nefrosis lipoides, es decir, cuadros en los cuales no hay alteraciones no hay alteraciones visibles de los riñones, es decir, pueden haber distintas manifestaciones que irían casi hasta lesiones que son graves, como decíamos, las insuficiencias renales. Bueno, eso habíamos contado de los glomérulos, habíamos contado cuáles eran los causales de las patologías glomerulares, cómo es que las patologías glomerulares se desarrollaban, es decir, tenían que ver, podían ser primarias o secundarias, que se afectaban directo al glomérulo, podían ser, tenían que ver con la inmunidad principalmente, ¿no es cierto? Esas cosas que habíamos contado. Bueno, es decir, habíamos hablado un poco de las glomerulopatías, de la afectación del glomérulo. Una cosa que no contamos es cómo el glomérulo, qué cosas le pueden pasar al glomérulo en sí, es decir, el glomérulo, qué cosas se pueden afectar del glomérulo. O no sé si lo contamos, pero si no contamos, por la duda lo cuento, porque no recuerdo lo contado, pero sí lo que digo es que puede afectar son todos los componentes del glomérulo. Es decir, puede haber aumento del número de células, del número de células me refiero a las células mesangiales, a las células endoteliales, a las células, a los podocitos, es decir, todas las células que están en el glomérulo pueden, membranas basales, la membrana basal que es y que es parte de la membrana de filtración glomerular, y además de las células, ¿no es cierto?, pueden afectarse directamente el mesangio. El mesangio, que es como la gelatina donde está el glomérulo incrustado, y ahí pueden haber depósitos, por ejemplo, de materia amorfa, pueden haber depósitos de anticuerpos, pueden haber depósitos de alguna proteína en particular, por ejemplo, proteínas como la proteína, la otra vez decíamos, me parece que nombramos el Bence-Jones por otro motivo, pero hay una proteína, por ejemplo, la de Bence-Jones, que se acumula, se puede acumular en los glomérulos, se puede acumular en los glomérulos también habíamos mencionado en la diabetes, se pueden acumular en los glomérulos colágeno, pueden haber depósitos de colágeno, que no es una proteína amorfa, sino que es colágeno que se deposita y puede esclerosarse el glomérulo. O sea que las alteraciones del glomérulo, cuando uno habla de alteración del glomérulo, puede hablar de la afectación de cualquiera de los componentes del glomérulo. La matriz, las células, la membrana basal.
¿no? Y por supuesto, eso se va a ver reflejado en esto que contamos. Y cualquier alteración de cualquiera de estas partes del glomérulo se llama, por supuesto, glomerulopatía, ¿cierto? O sea que, y las manifestaciones, decíamos, síndrome nefrótico, nefrítico, insuficiencia renal aguda crónica, y también puede haber nada, o puede haber proteinuria o hematuria asintomática, que también dijimos que era una forma de expresión de lesiones renales. Proteinuria o hematuria asintomática. Es decir, una persona que tiene proteinuria por una lesión de glomérulo sin ningún síntoma, aparece la proteinuria y después desaparece. Entonces eso también puede ser un signo de manifestación de la patología glomerular. Bueno, entonces habíamos visto un poquito de glomérulo, y entonces ahora nos vamos a conversar dos palabritas, aunque sea de patología túbulo-intersticial, la patología de los túbulos y intersticio. Cuando uno habla de patología del túbulo y el intersticio, tiene que pensar intersticio, estamos hablando a ver, esperen que yo debo tener acá renal, esperen un segundito, lo busco acá rápido, túbulo intersticio, un segundito que esto lo encuentro en un segundo. Cuando uno estudiaba por separado, túbulo e intersticio, pero hoy lo estudiamos todo junto, túbulo e intersticio, porque sabemos que las cosas que afectan a uno afectan al otro. Los túbulos están en el intersticio casualmente, es decir, que las dos cosas, las afectaciones del túbulo afectan al intersticio, las afectaciones del intersticio afectan al túbulo. La afectación de los túbulos de por sí es un cuadro severo, es algo severo, ¿no es cierto? La afectación de los túbulos es antes de ser emitida, ¿no es cierto? Antes de ser emitida, la orina va a pasar por... Y las en dos tipos, las que son por isquemias, las que son producidas por isquemias o productos tóxicos que producen necrosis tubular, y las que tubulointersticiales, dentro de las cuales las más comunes son las infecciosas. O sea que la patología del intersticio y el túbulo tenemos básicamente lesiones que producen necrosis, que son generalmente por sustancias tóxicas para el riñón, o que son por falta de oxígeno, isquémicas. Y luego tenemos ahí tengo, a ver si lo tengo acá, ahí está, les iba a mostrar el intersticio, y luego tenemos las nefritis, que son procesos inflamatorios, dentro de lo que lo más común son los procesos infecciosos. Probablemente alguno de ustedes, o mejor dicho, alguna de ustedes, porque son todas damas, alguna de ustedes ha tenido alguna vez un proceso infeccioso renal, no sé si le ha tocado alguna, pero a veces no hablo de un proceso infeccioso urinario bajo, ¿no? Que ese es más común todavía. No hablo de un proceso vesical, sino que hablo de un proceso renal alto, es decir, una nefritis. Por ahí alguna le tocó, porque son procesos relativamente frecuentes. Y generalmente son por infecciones. Lo que iba a decir, si lo tuvieron, se van a... De túbulo intersticio, les muestro acá, a ver ahí, un poquito, compartido. Y ahí se ve, por un lado, acá les muestro, no les muestro nada porque no se ve nada, está como quedó, ahí está, ahora sí, ahí se ve perfecto el riñón, ¿no es cierto? Repita. Ahí se ve perfecto. Ah, perfecto. Bueno, ahí tenemos, mire, ahí se ve el riñón y se ve se ve una aproximación. Acá se ve el riñón, se ve la corteza renal y se ve la médula renal con sus pirámides. Entonces hacemos una aproximación y vemos los glomérulos y vemos los túbulos, cómo pasan entre los glomérulos. Ven ahí los tubos en color amarillo, pero lo que se ve es como todo rayado, todo ese los túbulos que van paralelos. Quiere decir que todo esto es intersticio, o sea, se ve algo como esto, ahí está, se ve esto mismo, pero no se distingue la parte tubular en el dibujo previo. Acá vemos la parte tubular, distinguimos la parte tubular. Y ahí vemos cómo lo que se afecta en la patología tubulo-intersticial es la zona del intersticio, que es lo que está todo blanco, el fondo blanco es el intersticio, y los túbulos sería lo gris. ¿Está bien? Entonces, patología tubulo-intersticial hace referencia a esto. Observen lo siguiente, observen cómo los vasos sanguíneos persiguen a los túbulos, están al lado de los túbulos. Cuando un vaso sanguíneo se agranda en su tamaño, por ejemplo, puede comprimir a los túbulos, ¿está bien? Y viceversa, cuando el túbulo intersticio
están como inflamados y edematizados, también comprimen a los vasos sanguíneos y eso suele empeorar las situaciones de los túbulos. Pero además esto nos muestra lo siguiente: la irrigación, las arterios, primero las arterias y luego las arteriolas, fíjense cómo se van distribuyendo y cómo los túbulos que se meten en la profundidad de la médula, los túbulos, tienen lo que se llama irrigación terminal, es decir, en la irrigación más distal. Y esto trae un problema, que ¿cuál es? Es que el oxígeno que reciben las zonas más profundas de la médula renal, el oxígeno que reciben es a la izquierda, porque ya viven en una zona donde de por sí hay poco oxígeno. Esta distribución hace que estas zonas ya de por sí reciban como lo que quedó de oxígeno en esa sangre. O sea, reciben menor proporción de oxígeno que otros tejidos. Eso hace que estos túbulos sean sensibles a la... y por eso es que son más propensos a que se les produzcan justamente estas necrosis tubulares agudas, estos procesos que justamente afectan. Dijimos, hay dos tipos de procesos que afectan al glomérulo, que son los hipóxicos y tóxicos, que son las necrosis tubulares agudas, que producen necrosis tubulares agudas, necrosis, muerte celular, tubular de los túbulos, aguda porque producen en un momento determinado. Entonces esas necrosis tubulares agudas son fenómenos que son posible que sucedan en estos lugares justamente por esta mala irrigación. Entonces decíamos, patología túbulo intersticial, patología químico-tóxica y la inflamatoria, principalmente dentro del inflamatorio infeccioso. ¿Está bien? Las dos formas de afectación principal de los túbulos entonces renales. En ese sentido tenemos entonces la necrosis tubular aguda, una palabrita de necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda puede producirse, dijimos, por isquemia o por tóxicos. Lo más común es en isquemia. ¿Y qué quiere decir? Uno dice, esto qué raro, ¿de qué me estás hablando? Mira, yo le pongo un ejemplo para ahora que tiene 65 años. Y tiene insuficiencia cardíaca, o 70, y tiene insuficiencia cardíaca. Podría tener menos edad o más edad, pero pongo 70, 65, no insuficiencia cardíaca. Es decir, su corazón no bombea de la forma adecuada para perfundir los tejidos en forma adecuada. Bueno, fenómeno, tengo esta señora que tiene 70 años sin insuficiencia cardíaca. Ya de por sí su corazón está irrigando de forma relativamente inadecuada a los tejidos. ¿Por qué? Porque su corazón no bombea como para cumplir con la función. Por otro lado, los tejidos suelen tener un mal retorno venoso, es decir, el retorno venoso no suele ser el adecuado, por lo que los tejidos suelen guardar un poquito de líquido, lo que hace que estén edematizados. Entonces, ese intersticio, por un lado, y además llega un poquito menos de sangre de lo que pudiera llegar porque el corazón no bombea bien. Conclusión, esos túbulos trabajan como al límite, es decir, están recibiendo menos sangre que lo que pudieran recibir, menos sangre oxigenada, y además los vasos están comprimidos, y eso... La conclusión es que esas personas, de repente una persona determinada aumenta su demanda, o su corazón no tiene la capacidad de responder en un momento determinado, y se agudiza la situación de insuficiencia cardíaca, es decir, las insuficiencias cardíacas tienen esas reagudizaciones, momentos en los cuales hay un poco más de edema y hay un poco menos de llegada de sangre a los tejidos, es decir, se reagudiza un poco la insuficiencia como tal, y uno de los órganos que primero sufre es el riñón. ¿Y cómo puede sufrir? Muriéndosele el túbulo del intersticio. Necrosis tubulares agudas, que de hecho son una causa de insuficiencia renal aguda en esos pacientes. Es decir, esos pacientes de repente hicieron un cuadro de insuficiencia cardíaca reagudizada, que se le llama insuficiencia cardíaca congestiva, hicieron ese cuadro agudo, se los internó porque no podían respirar bien, porque tenían edema en los pulmones, porque no estaban oxigenando bien, se lo internan, se le nota que no solamente tenía problemas para respirar, sino que su función renal también había bajado, se nota. O durante la internación uno ve que, bueno, esas situaciones se producen porque el riñón no estaba bien irrigado, estaba al límite, y de repente una de las causas puede haber sido que el riñón, trabajando al límite, sobrepasó su límite y parte de los túbulos se lesionaron, y entonces apareció esa necrosis tubular aguda relacionada con hipoxia. ¿Está bien? Un ejemplo de cómo se puede producir una necrosis tubular aguda por hipoxia en unos pacientes como este. Podría haber sido tóxica en ese mismo paciente o en otro. Por ejemplo, tomó algún medicamento que es nefrotóxico, por ejemplo, tenía un proceso infeccioso y entonces se le dio antibióticos, se le dio, no sé, vancomicina por comicina al paciente, y la vancomicina lesionó los túbulos. Y se produjo una necrosis por vancomicina. Se lesionaron los túbulos renales.
O sea que entonces de lesión por hipoxia o tóxicas, ¿no es cierto?, existen y nada, y ahí les doy en qué consiste esto. Ahora, en el desarrollo del proceso, o sea, el proceso se desarrolla, bueno, dejó de compartir, pero no importa, nosotros no. Dejó de compartir, ¿no? Me pareció a mí, de repente. Por ahí yo moví el cursor y Sí, dejó de compartir. Está bien, igual no importaba, porque lo que le quería era mostrar la estructura renal para que se dieran cuenta cómo era la cosa. ¿Qué iba a decir? Iba a decir que, la toxicidad no necesariamente tiene que ser por un tóxico externo, ojo, porque la toxicidad puede ser por sustancias propias del organismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser, no sé, proteínas corporales, proteínas que fabrica el cuerpo, que llegan a los túbulos y los lesionan. Los túbulos son particularmente sensibles a muchas cosas. Las proteínas, por ejemplo, que no las pueden absorber bien porque los túbulos son causantes de daño renal. O sea que hay cosas internas, y tóxico no necesariamente tiene que ser un medicamento, puede ser un metal pesado. Hay metales pesados, hay cosas que producen necrosis tubulares. O sea que las necrosis tubulares relacionadas con procesos de tipo hipóxico, de tipo tóxico. Las necrosis tubulares agudas, las necrosis tubulares se dicen necrosis tubular aguda. En general, las necrosis tubulares son agudas, porque las necrosis tubulares crónicas en realidad pertenecen a lo que es la insuficiencia renal crónica, porque se van produciendo lesiones de los túbulos a lo largo del tiempo. Pero las necrosis que producen daño en un momento determinado, que se llaman agudas, son las que afectan inicialmente a los túbulos. O sea, por eso las hablamos como estas. Las otras necrosis que se pueden dar, que el desarrollo, por ejemplo, de una insuficiencia renal. Entonces, las necrosis tubulares agudas se manifiestan principalmente, entonces las necrosis tubulares agudas como manifestación de hipoxia, entonces teníamos forma de manifestación, o sea, tenemos hipoxia o tóxica. Bueno, esas hipóxicas o tóxicas lo que producen son necrosis tubulares agudas, que es como se le llama a esa forma. Las otras formas de afectación se le llamaba nefritis tubulointersticial. ¿Está bien? Entonces dividimos en necrosis tubular aguda, causada por tóxicos o hipoxia, y nefritis intersticial. Las necrosis tubulares agudas son causantes, son la principal causa de insuficiencia renal aguda. ¿Está bien? Insuficiencias renales agudas. O sea que cuando mencionamos insuficiencia renal aguda, creo que habíamos mencionado que las necrosis tubulares agudas eran la principal causa. Lo que no quiere decir que es la única causa de insuficiencia renal aguda. Enfermedades graves del glomérulo pueden conducir a insuficiencia renal aguda. Las nefritis tubulointersticiales pueden llevar a insuficiencia renal aguda. Obstrucciones de la vía urinaria pueden llevar a insuficiencia renal aguda. O sea que la forma insuficiencia renal aguda es una forma de manifestación, como dijimos al principio de la charla la otra vez. Una forma de manifestación de la insuficiencia renal aguda, de la manifestación de patología renal. Bueno, perfecto. Las necrosis tubulares agudas son la principal causa de esta forma de expresión, o sea, de la insuficiencia renal aguda. O sea, la insuficiencia renal aguda puede mostrarse mucha patología renal, pero la que más lo muestra es este tipo de necrosis tubular aguda, este tipo de lesión, la necrosis tubular aguda, que a su vez es una de las formas de expresión de la patología tubulointersticial. Las necrosis tubulares agudas, si la causa que las produce se revierte, suelen ser justamente reversibles. Es decir, son reversibles siempre y cuando la causa que produce la insuficiencia renal aguda se revierta. O sea, si la hipoxia uno le dio al paciente, no sé, una hipotensión severa puede producir una insuficiencia renal aguda, por ejemplo, y uno le vuelve la presión a los niveles habituales, con el tiempo eso se termina curando. Los túbulos se van, va mejorando su estado y listo. Y nada, uno se cura. Entonces, las necrosis tubulares agudas pueden ser reversibles, ¿está bien? Pueden ser reversibles, pero en otros casos no lo son. En otros casos conducen a insuficiencia renal crónica, primero aguda y luego crónica. O incluso pueden producir, bueno, está bien, una insuficiencia renal aguda mortal, pero bueno. Ahora, ¿qué le pasa al túbulo en una isquemia? Bueno, le pasa lo que le tiene que pasar, o en un cuadro tóxico, le pasa lo que le tiene que pasar a cualquier célula. Cuando las células adecuadas empiezan con hipoxia, ¿está bien? Entonces, lo primero que aparecen son las lesiones reversibles de la hipoxia, ¿está bien? O sea que cambian
cambia su estado, pero ese cambio de estado de la célula trae un problema, porque esa célula está en un lugar y con una función. Entonces, célula renal en el túbulo, la célula renal, la célula tubular. La célula tubular recibe poco oxígeno, empieza con su proceso de hipoxia, con una lesión reversible, que se llama isquemia. Perfecto. Pero durante la isquemia, la célula empieza a perder, primero pierde capacidad absortiva, y segundo, tiene tendencia a desprenderse, se desprende. ¿Hacia dónde? Hacia la luz del túbulo. O sea que yo tengo el túbulo, que está hecho de células. Acá ¿Profe dijo la luz del tubo o del túbulo? bueno, sería lo mismo, el tubo o el túbulo, el túbulo renal o tubo renal. Depende de dónde estamos, si estamos en el tubo contorneado. Okay. Fíjense lo que voy a hacer acá. Hice un tubo, y en el tubo dibujé ¿qué le dibujé a este tubo? Fíjense. Observen. Le damos un poco de color para que tenga colorcito. A ver si se entiende. ¿Qué pasó acá? ¿Se desprendió una célula? ¿Cómo? ¿Se desprendió una célula? Claro, faltan células, ¿se ve? Sí. ¿Se entiende o no? Es un dibujo donde las células están lo más felices y chochas. En realidad, antes de que se desprendan células, todas las células están sufriendo. ¿Y a dónde van a parar las células? Van a parar al tubo. Yo las voy a poner acá como cayendo del tubo, ¿cierto? Las pongo ahí abajo como cayendo del tubo. ¿Se entiende? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que esas células que se desprenden caen en el tubo y empiezan a acumularse adentro de los tubos, porque los túbulos no están hechos para que rueden cantidades de células por adentro de ellos. Los túbulos no tienen un diámetro para que vayan pasando cantidades de células. Entonces las células, ¿qué les pasa? Se acumulan, ¿no es cierto? Acumular las células, ¿está bien? Entonces se alteran estructuralmente las células y se caen, ¿no es cierto?, dentro de los túbulos. Eso trae dos problemas. El primero es que obviamente empieza a empeorar la reabsorción tubular. ¿Está bien? Empieza a caer las células, empieza a haber un problema de reabsorción tubular. Y el segundo es que hay una obstrucción. ¿Y la obstrucción qué hace? No permite pasar el flujo del filtrado glomerular que está pasando por esos tubos, la futura orina. Entonces empieza a acumular ese flujo, ese líquido se empieza a acumular en los tubos. Acá adentro se empieza a acumular el líquido, que venía por el tubo. Por un lado pasa eso. Por el otro lado, la caída de células, por supuesto, reduce la reabsorción tubular, porque lo que tenían que hacer 20 células ahora lo hacen 14, o no sé, 18, es decir, se reduce la cantidad de reabsorción. Claro, ustedes van a decir, bueno, pero si está el agujero, se reabsorbe igual, pasa al intersticio igual. Claro, empieza a pasar líquido al intersticio, pero no es el líquido que tiene que pasar. El líquido que tendría que pasar al intersticio es el líquido reabsorbido. No tiene que ver con las concentraciones, no tiene que ver con la osmolaridad, no tiene que ver con los solutos que van en ellos, ¿de acuerdo? Entonces, el líquido, por supuesto, empieza a pasar al intersticio, pero no como líquido reabsorbido, sino como líquido directamente. ¿Está bien? Además, las células, cuando empiezan a perder su forma, también empiezan a achicarse y los espacios que hay entre las células también se agrandan. O sea que el tubo, en lugar de ser un tubo de reabsorción, es un tubo pinchado, por llamarle de alguna manera, con una característica más, y es que además de estar pinchado, está tapado. ¿Está bien? Eso va a generar, por supuesto,
un aumento del volumen en el intersticio. En ese dibujo que habíamos visto, blanco-gris, lo blanco empieza a llenarse de agua, y lo gris, que eran los tubos, ¿se acuerdan del dibujito que vimos hace un minuto? Y lo gris, que eran los tubos, empiezan a comprimirse. Pero no solo se comprimen los tubos, sino que se comprimen los vasos sanguíneos. ¿Está bien? Empiezan a comprimirse los vasos sanguíneos. Entonces, lo que se llama eso es aumento de la presión del intersticio con colapso de vasos y tubos. La frase sería: cuando empiezan a morirse las células, empiezan a funcionar mal, empiezan a morirse, empiezan a caer dentro de los túbulos y se produce un edema con un colapso o un aumento de volumen en el intersticio con el colapso de los túbulos y de los vasos sanguíneos. ¿Está bien? O sea que ese es el fundamento de lo que va a ser, o sea que lo que se inició como una isquemia y un mal funcionamiento, ¿sí? Un posterior deterioro generalizado del riñón, de túbulos e intersticio, es decir, se daña túbulo e intersticio. Pero no contento con esto, este proceso que aumenta que produce la caída de oxigenación de los túbulos y los vasos también están mal oxigenados, la caída de oxigenación del riñón se asocia también con liberación de renina, lo que trae vasoconstricción también en distintos órganos, incluyendo el propio riñón, lo que empeora la situación. ¿Está bien? Bien, entonces, como producto final tengo células de los túbulos muertas, necrosis. ¿Está bien? De hecho, algunas células, cuando empieza a pasar esto con la hipoxia y empiezan a morir células, algunas se programan incluso para morir. O sea que tengo muerte por necrosis, por falta de oxígeno, y muerte por apoptosis. Entonces tengo células que se mueren por apoptosis. Obstrucción de la vía urinaria, que se llena de células. Obstrucción de la vía urinaria. Compresión de vasos y túbulos. ¿Está bien? Y vasoconstricción. El producto final es una caída primero una caída de la emisión de orina, porque hay una obstrucción y aparte porque el líquido se está pasando al intersticio. Luego, cuando la presión dentro de los túbulos y el intersticio es la suficiente, también cae el filtrado glomerular, porque el filtrado glomerular depende de una diferencia de presión entre lo que es el vaso sanguíneo y la cápsula del glomérulo. O sea que la sangre que tendría que pasar por el glomérulo, ahora por un tubo, esa sangre ahora pasa en menos cantidad, se filtra menos porque hay una presión significativa dentro del glomérulo, porque hay presión en el túbulo, y entonces la sangre sale sin filtrarse como corresponde. Después los vasos van a quedar apretados y entonces, circula menos sangre por el riñón. La conclusión final es que tengo menor filtración y además tengo emisión menor de orina. Eso se llama oliguria, ¿no es cierto? Ya sabíamos, oliguria, o se puede llegar a la anuria, ¿está bien? Entonces, primero, caída del filtrado glomerular, disminución del líquido que pasa netamente por los tubos, es decir, el líquido que termina de atravesar los tubos es menor porque hay una obstrucción. La conclusión final es que se orina menos, ¿está bien? Oliguria. Bueno, entonces así se desarrolla justamente, es decir, son procesos en los cuales hay muerte de los túbulos directamente. Y afecta al intersticio, por eso se llama patología tubulointersticial. Si el intersticio tuviera donde drenar parte de su contenido, es probable que no tendríamos todos los mismos problemas, porque por ejemplo no se comprimirían túbulos que no estuvieran cerca es decir, los túbulos no se comprimirían si no hubiera edema, no se comprimirían los vasos si no hubiera edema, pero no sucede eso y entonces se comprimen los vasos. Una cosa más, las células del epitelio absortivo, es decir, las células de los túbulos, estas células que dibujamos acá, son sensibles, por supuesto, a la hipoxia, sí, pero también son sensibles a la compresión. Estas células, cuando uno las aprieta del lado de adentro o de afuera, cuando las aprieta con algo,
cuando las comprime, ya sea porque adentro del túbulo hay mucha presión, o ya sea porque el intersticio tiene mucha presión, cualquiera de las circunstancias, comprimen estas células se dañan incluso al punto de programar su propia muerte. O sea que la apoptosis que aparece no es una casualidad, tiene que ver con esa presión, ¿está bien? Con la presión que aparece en el sistema y que la necrosis tubular, se produce necrosis tubular, y así se desarrolla, digamos, esa necrosis tubular. Si entonces empieza a reponerse el epitelio, parcialmente o lenta y parcialmente sería lo correcto, lenta y parcialmente se van desobstruyendo los túbulos, y la consecuencia final es que se decrece la presión, se empieza a aumentar el filtrado glomerular y vuelve de nuevo a la actividad habitual del riñón. Puede quedar alguna tejido cicatrizal o no, pero en última instancia los riñones vuelven a funcionar como estaban funcionando antes. Como la capacidad funcional de reserva de los riñones es muy grande, entonces las necrosis tubulares agudas que revierten generalmente no dejan grandes secuelas y la persona puede seguir viviendo. Entonces, necrosis tubulares agudas relacionadas con toxicidad, es decir, con moléculas o sustancias que pueden ser tóxicas. Esa es una. Y luego tenemos de la lesión de túbulo intersticial, que eso implica un proceso inflamatorio. Ahí ya no es un proceso, si bien va a haber necrosis, ¿no es cierto? Porque siempre se va a desarrollar necrosis, este es un proceso netamente o prácticamente inflamatorio, donde la causa fundamental son procesos infecciosos, pero ojo, porque las